Ahora damos pase a las preguntas del auditorio. No habiendo preguntas en el auditorio, pasamos a las preguntas de la sala virtual. Pregunta de la sala virtual. Doctor Chanamé, ¿usted considera que existiría un conflicto entre la seguridad jurídica y el derecho a la intimidad cuando se efectúa el registro de un divorcio? Yo creo que no hay ninguna afectación al derecho en general, pero con el concepto de dato sensible, tendríamos que ponderar, pues, cómo pueden reaccionar cada pareja, cada persona en relación a este tema. Realmente, la incorporación de estas nuevas categorías es las que nos traen las controversias o problemas que tenemos que resolver los operadores legales, ¿no? Porque lo ideal es que exista, así como existe una publicidad para el contraer los matrimonios, también la disolución de estos deben implicar una publicidad. Pero ¿puede esto afectar a una persona subjetivamente, moralmente? Ya eso queda a criterio de cada persona, si es que hay una afectación subjetiva a estos derechos. En nuestro caso, en el Perú, creo que tenemos todavía que cumplir y consolidar el tema de la publicidad registral. En aquellos países donde la publicidad registral ya está consolidada, vemos que aparecen nuevas figuras o sutilezas sobre esas libertades. En nuestro caso, creo que estamos recién en una primera fase de consolidación de una publicidad registral efectiva, general, de acceso, ¿no?, a todas las personas, de educación de los ciudadanos en relación a la importancia de los registros públicos. Estamos en esa fase. Somos un país, por ejemplo, un país donde el 70% de las actividades son informales. Entonces, no estamos en países donde la formalidad es lo único, lo mayoritario. Somos un país que todavía tiene esas dificultades sociológicas, razón por la cual tenemos que consolidar esta primera etapa, ¿no? Que la publicidad registral sea efectiva, pero potencialmente a futuro creo que se van a presentar estos problemas de datos sensibles. Muchas gracias, doctor Chanamé. Siguiente pregunta de la sala virtual a cargo de la doctora Carmen Montoya. Por favor, solicito activar el micrófono para que la doctora pueda hacer la pregunta. Buenas noches, doctor Chanamé. Muchas gracias por el aporte que nos está brindando. Mi pregunta es puntual. En el Perú, la protección del derecho a la intimidad se ha judicializado, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. El derecho a la autodeterminación informativa o tratamiento de datos personales se protege, como ya se ha dicho, a través de una acción constitucional, como es el habeas data. En el ámbito administrativo tenemos resoluciones de la Autoridad Garante de Protección de Datos Personales que sancionan ante el incumplimiento de la protección de datos personales. En el ámbito civil, en el derecho comparado europeo, se señala que se aplica la responsabilidad subjetiva, quiere decir la responsabilidad por culpa. La pregunta es, ¿considera usted que se podría aplicar responsabilidad objetiva por el adelanto de la ciencia informática? La responsabilidad objetiva, entiéndase, la responsabilidad por riesgo. Muchas gracias. La doctora Montoya me hace una pregunta interesante, cuya última parte es si la información que tengo potencialmente puede incurrirse en amenaza o riesgo para una persona. En relación a la protección de estos datos, en relación al tratamiento de estos datos, sí. En el derecho comparado,
se usa este tipo en Argentina, por ejemplo, donde el habeas data está muy desarrollado en relación a América Latina. A las aseguradoras de crédito que no informan oportunamente son multadas. Existe larga jurisprudencia en Argentina sobre este tema, sobre el tratamiento de los datos, la oportunidad de los datos, el olvido de los datos de manera oportuna para que no produzcan daño. Sí hay este tipo de casos. Nosotros, creo que la legislación sobre acceso a la información lo que busca es agilizar, buscar una autoridad suficientemente rápida para resolver temas. Por ejemplo, yo me quedaba sorprendido de que en los años, a principios del año 2000, un alumno de la Universidad Villarreal tuvo que plantear un habeas data para que le entreguen la nota de su examen, ¿no? Y el habeas data demoró, pues, no menos de 2 años, ¿no? Para que le entreguen. El profesor puso la calificación y no entregó el soporte, no entregó el examen. Y cuando le hicieron el requerimiento, el profesor dijo, ya lo he destruido, ¿no? Tipo las actas electorales, ya están destruidas, usted está desaprobado. Entonces el alumno le dijo, yo lo que quiero saber es en qué me he equivocado, en qué he errado, en qué he fallado. Y no tengo forma de verificar eso porque usted no nos está entregando las notas físicas. Y entonces este alumno, ante la renuencia del profesor de entregar el examen, planteó un habeas data, ¿no? Que siguió su curso y demoró el tiempo que he señalado. Es por eso que ahora existen autoridades administrativas que pueden agilizar y darle salidas rápidas a este tipo de demandas que van a escalar, van a venir mucho este tipo de demandas, y el habeas data y el Tribunal Constitucional va a quedar para casos específicos, ¿no? Sí, por el tema del tratamiento, de la seguridad, de la protección, sí debe garantizarse esta protección. En el caso del Ministerio Público, por ejemplo, el Ministerio Público reformó mucho esto porque, estoy hablando pues de hace algunos años atrás, a los archivos del Ministerio Público iban el personal sancionado, el personal castigado, el personal que no tenía ubicación, lo mandaban al archivo. Cuando el archivo es la médula central de la data. No vas a poner a los peores, tienes que poner a los mejores en el archivo. Porque si no, se puede escapar información, se puede mal usar información, se puede destruir información. Entonces, la protección de los datos también es pasible de recursos e incluso de un habeas data. Es por eso que existe el habeas data protector, ¿no? O sea, el uso de los archivos es el día de hoy elemento central en cualquier institución pública. Tienen que estar los más calificados, los más idóneos, los más probos para manejar la data de cualquier institución pública. Muchas gracias, doctor Chanamé. Y tenemos una última pregunta. ¿Es posible que se pueda tener acceso a la información pública manejada por una empresa privada? Ejemplo, exámenes psicológicos y examen de conocimientos en los exámenes de notarios, por ser de interés público de servicio a la sociedad. Sí. Planteo el caso de las elecciones generales. En las elecciones generales, las empresas que realizan las elecciones, por ejemplo, el voto virtual, el voto informático, dirige el sistema electoral, pero el sistema electoral contrata a una compañía privada y esta compañía privada por lo general es una compañía internacional.
Es una empresa privada, pero internacional. Y entonces a estas empresas particulares o partidos políticos le han pedido auditorías informáticas. Auditorías para saber si su sistema, sus soportes están adecuados, ¿no? Entonces, si eso es posible plantear en unas elecciones generales, de igual manera, cuando un examen, como ha señalado el colega, interviene una empresa privada que de repente ha generado un programa, ¿puedo pedirle un control de calidad a su programa? Sí, eso hacen los ingenieros. Los ingenieros informáticos hacen eso para ver si el sistema es idóneo, si el sistema no es vulnerable, porque ahora lo que se vigila es que los sistemas no sean vulnerables, ¿no? Es un tema de protección, que el sistema no sea vulnerable, no sea frágil. Y entonces, si eso se puede pedir al sistema electoral, que es un ente público, de igual manera se puede pedir a estas compañías que hacen el servicio de tomar un examen, ¿no? Bajo el mismo criterio. Muchas gracias, doctor Chanamé. Y nos informan que tenemos una última pregunta por parte del auditorio. Buenas tardes, doctor Benítez. Buenas tardes, doctor Chanamé. Mi nombre es Ada Bonifacio, de la sede registral número 8. Agradezco la oportunidad de poder escucharlo. Y mi pregunta iba en el sentido o en el extremo de qué políticas públicas para usted podrían efectivizarse teniendo en consideración que, o para evitar o alguna contraposición entre el derecho a la intimidad y esa cognoscibilidad general que es predominante en el registro. Y otro punto es que cómo esa cognoscibilidad general que predomina en base a la publicidad material podría ser garantizada a nivel nacional de manera efectiva, puesto que, si bien es cierto, hoy en día a nivel global, sobre todo la era tecnológica ha diseminado, está muy, bueno, es más accesible para todas las personas. Sin embargo, hay sectores en que todavía, quizá por un estatus menor a otros, no tienen esas posibilidades para poder acceder a una información adecuada, sobre todo en el sector público. Gracias. Muchas gracias, doctora Bonifacio, por su pregunta, porque esto tiene que ver con políticas públicas, ¿no? El Estado se ha propuesto informatizar el Estado en la próxima década. Se tienen que hacer grandes inversiones. Yo conozco algunas cosas, digo en términos empíricos, como seguramente cualquiera de ustedes. He visto, por ejemplo, que muchas de las tareas que ustedes tienen escapan a las posibilidades materiales e intelectuales de todos ustedes. ¿En qué sentido? El tráfico documental es de tal magnitud que el personal de los registros públicos no podría abocarse a ver cada caso en particular de derechos a la privacidad. He visto en otros países, europeos especialmente, que tienen programas de alertas para identificar, son programas para identificar cuándo podría haber un dato sensible, un dato particular, un dato riesgoso, pero son las máquinas que te informan. No es que tú te dedicas a leer cada registro, cada expediente, porque si no, eso necesitaría pues que los registros públicos tengan 5 o 6 veces más personal de lo que tiene ahora. ¿No? Es una tarea monumental, pero precisamente viene la tecnología en auxilio de la persona, ¿no? Hacer los registros. Por ejemplo, he visto que en otros países la documentación la tienen clasificadas por años, por ciclos, por décadas, ¿no? De tal manera que uno sabe qué información ya ha cumplido un ciclo
de vida y se podría inscribir en lo que los europeos ahora llaman material sujeto al derecho al olvido, ¿no? Pero no es una tarea, pues, personal, individual, la que se puede hacer. Creo que eso entra dentro de las reformas que tiene que hacer el Estado peruano para informatizarse y nivelarse con otros países, ¿no? Y yo creo que los registros públicos es una entidad de vanguardia. Tiene que ver con personal altamente calificado y profesional que tiene, pero tiene también que ver con tener los soportes informáticos actualizados. Eso implica inversión económica sostenida y fuerte, ¿no? Pero hay que dar, justamente para dar seguridad jurídica, hay que hacer esas inversiones en nuestro país. Y el otro tema es la capacitación, que tiene que ser permanente, ¿no? La capacitación tiene que ser permanente. Yo creo que con esos elementos se pueden cumplir estas máximas que nos exige el derecho constitucional y el derecho informático. Gracias, doctor. Y a continuación, la última pregunta de la sala Zoom, a cargo del doctor Daniel Tarrillo, presidente del Tribunal Registral, que hará uso de la palabra. Lo escuchamos, doctor Tarrillo. Gracias, buenas noches. Doctor Chanamé, un gusto, muchos años, hace el año 2004 fue mi profesor de Derecho Constitucional en San Marcos. Gusto verlo por esta vía, doctor. Mi pregunta es corta, simplemente habló así, el tema de derecho al olvido, está, como bien dice, estamos en una sociedad de información y el derecho al olvido ya ha sido, digamos, contestado en varias de las resoluciones de la Dirección de Protección de Datos Personales. Yo quería preguntarle más su opinión. Si en un tema, por ejemplo, la inhabilitación es un acto inscribible en el registro personal, si hay una persona inhabilitada por 2 años o 3 años y han pasado 15, 10, ¿podríamos hablar que esta persona tendría un derecho de accionar o de peticionar un derecho al olvido de esto, que en otras palabras, que sea retirado de nuestros archivos para que ya no pueda ser factible de publicidad registral? Esa era mi consulta, doctor, quería su opinión al respecto. Gracias. Yo en ese sentido te contesto, mi estimado doctor Tarrillo, joven talentoso, que te felicito porque has hecho una carrera muy importante en los registros públicos. Yo ahí me remito al derecho constitucional, ¿no? El derecho constitucional reconoce en el artículo 139 que las personas que han sido sancionadas, incluso aquellas que han cumplido sentencia, yo por eso discrepo, ¿no? Discrepo en voz alta, ¿no? Si alguien fue condenado a 20 años de prisión por un delito grave, cumplió su pena, pagó su reparación. La Constitución establece que tiene el derecho a ser resocializado, a ser reintegrado plenamente en sus actividades. ¿Por qué por razones políticas se dice, no, no puede ser? Alguien que purgó por tal hecho no puede postular. Alguien que purgó por tal hecho no puede. Entonces digo, eso no es constitucional. Tiene un carácter político. No es constitucional, no está en la Constitución. La Constitución reconoce que incluso la persona que ha sido condenado tiene derecho a reinsertarse plenamente en la sociedad, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, cuando tú dices, mira, hace 15 años, hace 20 años, entonces, ¿por qué mantenemos este tema? No estamos allí vulnerando sus derechos. Si este caso va a la Corte Interamericana, estoy seguro que lo va a ganar. Estoy seguro que lo va a ganar, como todos los casos que han ido a la Corte Interamericana. No, siempre, ¿por qué? Porque bajo un concepto inquisitivo, represivo, impedimos que se cristalicen derechos fundamentales, ¿no? Por eso, mi perspectiva es constitucional. Si tú me preguntas, digo, yo creo que ya eso ya fue. Él tiene derecho a invocar el artículo 139 de la Constitución para este tipo de casos.
Agradecemos a nuestro expositor y agradeceré al panelista colocarse en el centro del escenario para tomar la foto del recuerdo.